España a ser hits mundiales, ¿no? Es como música electrónica comercial. Al mismo tiempo trabajo con los artistas fichados por Warner Music Internacional, como son David Guetta, Robin Schulz, Matoma, Offenbach, muchos de ellos nuevos talentos también emergentes. Además de todo eso, tengo un proyecto, esto digamos que desde el punto de vista de label manager lo que me encargo es básicamente el marketing y la promoción de esos artistas aquí en España, ¿no? Como importarlos, por decir de alguna manera. Pero también tengo un proyecto local de desarrollo artístico como AR, de proyectos de música electrónica y dance y urbano, más enfocado un poco a la electrónica. Actualmente trabajamos con DJ Nano y con Tao Crush y tenemos otros proyectos que están, digamos, cocinándose, ¿no? Entonces, hoy vengo a hablarles un poco de mi punto de vista, un punto de vista muy objetivo, ¿no? De lo que he visto que ha sucedido en los últimos años, ¿no? La transformación de la música urbana y el dance que parten desde sus raíces, ¿no? De inicios completamente underground a pasar a ser algo que hoy en día pues, se puede considerar como comercial, ¿no? Tenemos la música de masas, también denominada en inglés el mainstream, ¿no? Es la música que llega a los grandes sectores, a los grandes segmentos de la población, ¿no? Es música que tradicionalmente ha gozado con el apoyo de los medios, ¿no? Y ha tenido de alguna manera una facilidad para llegar a esa gente, ¿no? Ha tenido un amplificador para poder llegar. Entonces, es importante que sepamos un poco de dónde viene la música de masas eh, para ver dónde estamos hoy en día, ¿no? Porque la música urbana y la música dance se ha convertido en lo que hoy es. Hay que remontarnos atrás, años atrás, a el nacimiento de la música de masas, que básicamente fue hace unos 70 años, ¿no? Cuando nace el rock and roll. Rock and roll nace en los años 50, bebe directamente de la música negra, ¿no? Del soul, del blues, del rhythm and blues o R&B, del gospel, ¿no? Y se venía, antes de su nacimiento, se venía gestando en las décadas de los años 20, los años 30, incluso los años 40, en el sur de los Estados Unidos, en los estados sureños como Mississippi, Luisiana, Illinois, Tennessee, ¿no? Eran estados que trabajaban la tierra primordialmente, ¿vale? Entonces en estas tierras, uno de los grandes, o el producto principal de estas tierras era el algodón, ¿no? Teníamos a los campos que eran trabajados por los afroamericanos y por los esclavos, y donde el soul, el blues, el rhythm and blues, el gospel los domingos en la iglesia, iba cada vez teniendo más auge, ¿no? Esta era la música popular de la época, pero era música popular en la comunidad afroamericana. Estaba como encapsulada de alguna manera allí, ¿no? Todo cambia cuando el soul y esta música de raíz negra, venida de África y juntada un poco con los sonidos americanos, ¿no? Se junta con la música de los lugartenientes, con el folk tradicional, con el jazz. Aquí es cuando nace el rock and roll. Y eso sucede cuando la gente que solía trabajar los campos, luego de una crisis muy acentuada, originalmente por la gran depresión de los años 20 y los años 30, y luego también influyó mucho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los campos se vaciaron completamente, se paró la producción, y esta gente pues empezó a migrar a las grandes ciudades a buscar, digamos, un mejor futuro, ¿no? Desde el sur hacia el norte y hacia las grandes ciudades, las primeras ciudades que se encontraron en el camino fueron ciudades como Nashville, Memphis, Jackson, ciudades que tan solo nombrarlas, ¿no? Nos vienen a la cabeza la música, ¿no? Tanto un hervidero musical. Aquí el blues, el jazz, el rock and roll fueron las ciudades donde realmente se inició este movimiento. Historiadores no se ponen de acuerdo exactamente cuándo y dónde nace el rock and roll, pero al parecer muchos coinciden con que sí saben dónde se grabó la primera canción de rock and roll en la historia, ¿no? Y hay un
hay un cuento muy peculiar. Están los legendarios Sun Studios en Memphis, que eran propiedad de Sam Phillips, de donde han salido tantos número uno y por donde pasaron Johnny Cash, Elvis Presley y otros muchos músicos, ¿no? Pero antes que ellos, Sam Phillips grababa a bandas de soul y de blues que ya incorporaban este folk y soul, folk y jazz que habían absorbido en estas nuevas ciudades, ¿no? Y empezaron a experimentar con nuevos ritmos. Entonces la historia es que un día en una grabación, una de estas bandas, camino al estudio, sufre un accidente y el único ampli de guitarra que tenían para tocar y para grabar se cae y se rompe. Entonces al llegar al estudio, intentaron arreglar el ampli de aquella manera y pusieron periódicos y un poco de cartón para sostener el cono para que no sonara tanto, ¿no? No sonara tan mal. Lo cierto es que cuando se ponen a tocar la guitarra, el sonido que sale es un sonido distorsionado, un poco no tan definido, pero con mucho carácter y mucha fuerza, ¿no? Y el productor le gustó tanto ese sonido que lo dejó en la grabación e incluso le dio un protagonismo al sonido. Y fue la grabación de la canción Rocket 88 o Rocket 88 de Kings of Rhythm de Ike Turner, que fue una canción que llegó al número 1 de la lista de R&B de Billboard y años después entró en el Hall de la Fama del Rock and Roll, ¿no? Entonces, aquí nace el rock and roll. Poco a poco el rock and roll va ganando adeptos. Empiezan no solo a Rocket 88, pero otras canciones como Rock Around the Clock de Billie Holiday y otras muchas canciones empiezan a llegar al top 1 de las listas, ¿no? Y el rock and roll empieza a ser, digamos, comercial de alguna manera, música de masas. Pero esto no sucede solo. Acordémonos que en Estados Unidos en aquella época había una segregación social muy fuerte, ¿no? Lo que los blancos y los afroamericanos no se mezclaban. Y eso era en todos los niveles, a nivel musical, no iban a los mismos restaurantes ni nada de esto, ¿no? Entonces, sucede que los artistas blancos de la época, gente como Elvis Presley, Jerry Lewis o Carl Ripken, empezaron a adoptar esas canciones de blues y de raíz negra y a ponerles el nuevo sonido, ¿no? Ese nuevo ritmo del rock and roll, con lo cual empezaron a llegar a más gente, ¿no? Empezaron a conquistar no solo a la comunidad afroamericana, sino también a los blancos. Además de este pequeño detalle, disqueras de la época, estudios de la época tenían acuerdos económicos con estaciones de radio y DJs de momento para poner su música en estas radios, ¿no? En aquella época no es como hoy que tenemos la inmediatez de pues, internet, la prensa o un montón de revistas y medios online, ¿no? Ahí tenían que ir más directo y lo que hacían era que tan pronto como tuvieran una canción lista, cortada, la llevaban al DJ y si al DJ le gustaba, la ponía 3, 4, 5, 8, 10 veces al día. Y lo que hacía esto era básicamente un hit instantáneo, ¿no? Podían ser un hit de la noche a la mañana. Otro de los factores que ayudó y que es clave, no solo en aquella época, sino hoy en día, es el avance de las tecnologías, ¿no? En aquella época la manera de descubrir música eran las radios, lo típico. El fin de semana llegaba la familia entera, se ponía en el salón a escuchar o a ver la televisión y descubrir nueva música, ¿no? En aquella época no todos se podían permitir una radio en el salón, una tele en el salón, ¿no? A raíz de los avances tecnológicos y del abaratamiento de estos equipos electrónicos, eléctricos, fue más accesible de alguna manera, ¿no? Entonces, van pasando los años, el rock and roll va llegando a las grandes masas, ¿no? La industria de la música, ayudada por la radio y la televisión, empieza a vender millones y millones de discos, ¿no? El rock and roll se convierte en música de masa. Estamos en los años 50, vamos pasando décadas, al principio de los 60 llegan los Beatles, que fue ya no solo un fenómeno de masa, sino un fenómeno mundial, ¿no? Los Beatles llegaron para cambiar completamente la industria. El rock and roll que ellos hacían era diferente, también bebía de las influencias del soul y del blues y del rock and roll americano, pero aportaron su ingrediente extra, ¿no? También era un poco menos alocado, tenían quizás un poco más baladas
y cantaban mucho sobre amor, ¿no? Y eso conectó con un público, sobre todo un público femenino, a nivel mundial. El legado de los Beatles es innegable, no solo por el catálogo, ¿no?, que han dejado, sino porque realmente cambiaron en muchas medidas las reglas del juego. Innovaciones en cuanto a producción y grabación. Los Beatles, cuando hicieron su última gira por Norteamérica, eran tan multitudinarios los conciertos que se tuvieron que dejar de hacer en los recintos donde normalmente se hacían porque no cabía tanta gente. Entonces tuvieron que dar el salto a los estadios, ¿no?, a conciertos de 15, 20, 25.000 personas, que es algo que a nosotros hoy nos parece muy normal, pero que en aquella época no era común. De hecho, no era para nada común y la gente no estaba, ni la industria ni la tecnología estaba preparada para ellos. En una entrevista de Ringo Starr dicen que los Beatles decidió dejar de actuar en directo y hacer estos conciertos tan grandes porque cuando estaban en el escenario de un estadio, imaginémonos un estadio, por ejemplo, en Estados Unidos, un estadio de béisbol, y estaban en pleno escenario, en la mitad del campo, ellos mismos no se podían oír de la gente gritando por los Beatles. Entonces, la tecnología se quedó corta, ¿no?, de alguna manera. Entonces, vemos cómo la música de masas, ¿no?, si pensamos antes, pensamos en Elvis Presley, pensamos en los Beatles, pasando generaciones, pensamos en Michael Jackson, Elton John, a los días de hoy como Lady Gaga o Katy Perry o Ariana Grande, ¿no? Vemos que quizás no conectan musicalmente mucho entre sí, pero realmente la música de masas es lo que es porque impacta en un momento determinado, ¿no? Y tiene mucho que ver de lo que está sucediendo en aquel momento, ¿no? La música de masa es hip, es cool, está de moda, con lo cual se puede, digamos, pinpoint, ¿no?, en un lugar determinado de la línea de tiempo. Paralelamente a todo este movimiento de música comercial, no mainstream, a finales de los años 70 y principios de los 80, nace en Nueva York un movimiento underground, ¿no?, algo que nunca antes se había visto, algo innovador, que también bebe musicalmente del funk, del soul, del blues. Aunque esto no es comercial, es netamente underground, sigue bebiendo de los mismos orígenes del rock and roll, que como ya hemos visto, era música de masas, ¿no? Estamos hablando del rap y del hip hop. El rap y el hip hop nace como un movimiento, ¿no? De alguna manera es como una expresión, ¿no?, una forma de expresión, de expresarse. La gente en aquella época, nuevamente, la comunidad afroamericana es en donde nace este género, ¿no? Y estaban siendo reprimidos, el racismo, los gobiernos sentían de alguna manera que estaban marginados socialmente, ¿no? Y el hip hop y el rap nace en parte con este corazón, ¿no?, de decir, aquí estamos, somos nosotros, nos quedamos al margen de lo que ustedes nos dictan y vamos a hacer nuestras propias reglas. Básicamente, la manera en que nace el rap es con estas canciones de funk y soul, que quizás no tan antiguas, pero sí de finales de los 70 o de toda la década de los 70, y con la invención del casete, de la cinta, que la gente podía samplear, ¿no?, canciones. Lo que hacían era que sampleaban sus canciones favoritas, las partes instrumentales, y hacían loops de 4, 8, 16, 32, 64, 128, lo que hiciera falta. Hacían loops infinitos y se ponían a rapear. Se ponían a rapear y empezaron poco a poco a crear esta subcultura, ¿no? Esto sucedía en los llamados house parties o en los block parties, ¿no? Los house parties eran las casas, llamémoslo de alguna manera como pequeños warehouse o pequeños clubs, ¿no? Y luego los block parties se hacían en verano, que eran al aire libre, ¿no? Entonces, poco a poco, el hip hop va ganando adeptos por todo lo que hablábamos, ¿no? Es como una nueva manera de expresarse. El hip hop es una cultura urbana, tal cual como la conocemos hoy en día. La música urbana viene directamente del hip hop, ¿no? Es rap
es DJing, es breakdance, es graffiti, elementos que aún hoy en día vemos de diferentes maneras, pero que todavía están presentes en la música urbana. Paralelamente, y quizás algunos años antes, la música dance underground también comienza a desarrollarse, ¿no? A principios del siglo XX, el futurismo y la música concreta, que no tienen nada que ver con la música electrónica que escuchamos hoy en día, pero sientan las bases, son el primer laboratorio, ¿no?, de la música electrónica. Que la música electrónica no es más que la música hecha a partir de tecnología, con lo cual los avances tecnológicos forman parte fundamental y juegan un papel fundamental en el desarrollo de la música dance, ¿no? El sintetizador portátil o personal por parte de Robert Moog, que antes que esto tener un sintetizador era básicamente imposible, que eran sintetizadores modulares que ocupaban una habitación completa, ¿no? Las cajas de ritmo, los samples, todo esto empieza a, digamos, a aparecer en escena y artistas y bandas empiezan a experimentar. En el caso de Kraftwerk en 1970 en Alemania, nace, ¿no?, y experimentando con sonidos electrónicos que en la época para muchos podían sonar a sonidos espaciales y un poco sin mucho sentido, ¿no? Le van dando forma a este género musical y empieza como a nacer una especie de electrotecno melódico en los años 70 que en Alemania y en el resto de Europa empieza a ganar adeptos, ¿no? Nace la cultura rave, que al igual que en Nueva York, los house parties y los block parties, ¿no?, son los lugares donde la gente se reúne a escuchar este tipo de música. ¿Qué pasa? La cultura rave es el gran precursor de la música electrónica, ¿no? Sin público no hay conexión, ¿no?, con esa música y no hubiera propiciado ese gran movimiento que hay. Y lo fue porque en sus principios, el raving y a día de hoy, ¿no?, la gente que iba a estas fiestas, que de pronto pasaron de ser los viernes a ser viernes y sábado, luego viernes, sábado y domingo, ¿no?, todo un fin de semana de fiesta, eran lugares donde la gente iba y se sentía como que pertenecía a un lugar, ¿no? Gente que no encontraba quizás muy bien su lugar, lo encontró allí, porque son lugares donde la sensación de unidad, el racismo, raza, religión, nada de esto importa, ¿no? Todo el mundo es bienvenido, con lo cual ese plur, ¿no?, de los raves se empieza a expandir por el resto de Europa, llega a Ibiza y empieza a gestarse lo que hoy se conoce pues como la isla por excelencia de la música electrónica, ¿no?, que se conoce en todo el mundo. Entre medias, el tecno y electro alemán viaja a América nuevamente de la mano de un DJ de hip hop y breakbeat que se llama Afrika Bambaataa, que en el año 81 hace una canción que se llama Planet Rock, que es una de las canciones de breakbeat más conocidas a día de hoy. Y lo que hace es ampliar un trozo de la canción de Kraftwerk, de Trans Europe Express, que da nombre a uno de sus álbumes más emblemáticos, ¿no? Y la utiliza y crea Planet Rock, que es una especie de breakbeat electro. Pero este es un DJ que viene del hip hop y del rap. Entonces empieza a experimentar como con sonidos electrónicos y da pie, ¿no?, a que el electro, el techno y otros géneros musicales empiecen a entrar también en América, ¿no? Unos años antes, y también gracias a la tecnología y sobre todo a lo que hablábamos antes del sintetizador, nace la música disco, que la música disco nuevamente está directamente relacionada y bebe directamente del house, del soul, del funk. La música disco fue la música por excelencia en los clubs de moda en la última década de los años 70, ¿no? Una música bailable, se puede decir dance music, donde el sintetizador es uno de los grandes, de las grandes figuras, ¿no? Luego, seguimos adelantando, tenemos la creación o el nacimiento del house music en Chicago, que viene directamente de la música disco. Con lo cual, vamos encadenando géneros musicales que van naciendo a través de los años y a través de la evolución, y vamos viendo cómo
la raíz se sigue manteniendo, ¿no? Root music, lo que llaman la música negra. Por eso la llaman música de raíz, porque es como la semilla que ha sembrado y que ha diversificado en tantísimos géneros musicales. En Chicago, en el caso de Chicago, nace el house music, que es como un poco la música disco con ritmos afrolatinos. Hay gente que dicen que las primeras fiestas de música house en Chicago fueron en The Warehouse, a manos del DJ Frankie Knuckles, que es uno de los DJs más representativos del house, ¿no? Luego, años después, en Detroit, nace lo que conocemos como techno o Detroit techno, ¿no? Que nuevamente los géneros han ido cambiando, moldeándose y convirtiéndose y viajando de un lugar a otro, ¿no? El techno bebe directamente de lo que hablábamos antes, ¿no? De Kraftwerk, incluso del disco de Giorgio Moroder. Pero es un género electrónico simplificado, mucho más simplificado que lo otro, ¿no? Barras, loops de 4 barras, melodías hipnóticas, prácticamente no hay vocales. Y el techno se posiciona como la música underground por excelencia, incluso hasta el día de hoy, ¿no? El techno es como la representación de lo que realmente es el underground, ¿no? Si nosotros vamos a grandes clubes de techno hoy en día, que incluso pueden llegar a tener 3, 4, 5, 6, 8 mil personas dentro, veremos que son clubes muy sencillos, sin mucha, digamos, sin mucha producción. La gente va estrictamente por la música, suelen ser clubes bastante oscuros y minimalistas, ¿no? Luego, hablamos de todos estos géneros, ¿no? Estamos a finales de los años 80, principios de los 90, hablamos del house, hablamos del disco, hablamos del hip hop y todo esto, pero seguimos manteniéndonos underground. No llegamos a conectar con las grandes masas. ¿Por qué? Porque, bueno, son géneros que, como hemos visto, no han tenido el apoyo de los medios, no por nada, sino porque sencillamente se han mantenido como subculturas y como muy al margen de todo. Pero hay algo que cambia todo esto, ¿no? Y pasa en los Estados Unidos. Cuando el hip hop de la costa este empezaba a ebullir, pero que todavía no había, digamos de alguna manera, impactado en las grandes masas, en la costa oeste está pasando lo contrario. Infectados por todo lo que estaba sucediendo en la costa este, en la costa oeste, específicamente en Los Ángeles, en un barrio que se llama Compton, nace el gangster rap, ¿no? El G-rap. El gangster rap pasa a ser de la noche a la mañana como una sensación. No digamos que pasó muy rápido, de la noche a la mañana, pero fue muy rápido, ¿no? La aceptación que tuvo. Una de las grandes, digamos, razones por la que esto sucedió fue por la gran comunidad de afroamericanos que había en Los Ángeles, cuando los medios y las discográficas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con el gangster rap, empezaron a fichar artistas y crearon monstruos como NWA, que sale Dr. Dre, Run DMC o Public Enemy, ¿no? Artistas que venden millones de discos, que venden millones de entradas, y esto era algo que nunca había pasado. La música urbana de pronto está convirtiéndose en música de masas. Es cierto que seguimos teniendo un segmento de la población como muy de nicho y muy definido, ¿no? Seguía siendo algo muy de la comunidad afroamericana, pero poco a poco se va desarrollando, va creciendo, ¿no? Artistas como los que acabo de mencionar dan paso a nuevos artistas como Puff Daddy o Tupac o Biggie Smalls, que a su vez, que además del tantísimo éxito que tuvieron, dan paso a nuevas generaciones más actuales de nuestra época como Jay-Z o Eminem, ¿no? Que han llegado a vender millones y millones de discos. Eminem creo que de todos ellos el que más vendido, que de un solo disco de su Marshall Mathers Show ha llegado a vender más de 12 millones de discos, ¿no? Entonces, la música urbana empieza a sufrir una transformación y véase que Eminem es blanco. Ya el rap no es solo cuestión de un segmento pequeño de la población, de los afroamericanos, sino que ya empieza de alguna manera a llegar a mucha más gente. Esto es música que además está apoyada por las radios, por los medios, por la televisión, revistas, hay de todo, ¿no? Apoyando un poco a esta música porque hay público. Si no hubiera público no hubiera ningún sentido.
Lo mismo, algo similar pasa con la música dance, ¿no? La música dance, como veíamos, era algo muy underground, tenía pues su gente. De hecho, en los inicios, muchas de estas fiestas, antes de que hubieran los clubs, eran estos llamados raves clandestinos, ¿no? La gente no sabía realmente dónde iba a suceder, sabían cuándo y qué día, pero no tenían como direcciones exactas y era como una gincana, ir a buscar los clubes y todo esto, ¿no? Pero eso va dando paso y va abriendo a otras generaciones, ¿vale? Y hoy en día, bueno, esto es un cambio que hemos visto todos, ¿no? Quizás el más reciente de todos ellos, que ha pasado en nuestras narices. Cómo la música dance ha pasado de ser algo completamente underground a tener festivales de más de 400.000 personas y sonar en la radio, ¿no? Esto ha pasado en los últimos 10, 12 años, básicamente. Uno de los, digamos, de las grandes, otras de las cosas que han sucedido y que han cambiado es la llegada del conocido, ¿no? El dance pop crossover. Antiguamente la música dance no sonaba en la radio, quizás habían radios dedicadas a ellos, pero cuando me refiero a la radio hablo de la radio comercial, ¿no? A la radio de las grandes masas. Poco a poco la música dance va evolucionando y va cambiando y todo realmente da un giro a finales de los años 2000 cuando Guetta empieza a colaborar con grandes estrellas, ¿no? Antiguamente los productores de música electrónica cuidaban mucho su música y eran muy puritanos en el sentido de que si yo hago techno y solo haré techno, si hago house, voy a hacer house para siempre, ¿no? Y no se mezclaban con estilos y menos estilos que no fueran underground. Pero Guetta se quita todo eso de en medio y empieza a colaborar con estos grandes artistas y pues logra un número uno que además fue ganador de Grammy, que fue el When Love Takes Over con Kelly Rowland, ¿no? Produce a Black Eyed Peas en su canción I Got a Feeling, empiezan a nacer otros artistas que hacen lo mismo, LMFAO con I'm Christian I Know It o Gangnam Style, ¿no? Son fenómenos quizás muy puntuales, pero que llevaron la música dance a otro nivel. Años antes empieza a gestarse también la llegada pues, de los nuevos géneros que hoy conocemos como EDM, ¿no? El Big Room, Swedish House Mafia, una de las bandas electrónicas más multitudinarias que jamás han habido, ¿no? Empiezan a hacer conciertos de decenas de miles de personas. En Las Vegas se abren estos clubes masivos que pagan cachés completamente exorbitados, ¿no? a estos DJs. Con lo cual va llegando y de alguna manera se va forzando su camino a las grandes masas, ¿no? El clubbing y los festivales también. Empezamos, la música electrónica empieza, bueno, festivales conocidos como el Ultra en Miami o aquí el Monegros y el Sonar. En sus primeras ediciones iban 2, 3, 5.000 personas, ¿no? Hoy son festivales, pues, que meten 40.000 personas por día, 30.000 personas por día, es una locura. Entonces, todos estos han sido como pequeños detonantes, ¿no? Y que han ido de alguna manera guiando el camino y abriendo la música electrónica a las masas. Ahora bien, tanto el urbano como el dance siempre se han mantenido y siempre se mantendrán en esencia underground, ¿no? Siempre habrán, digamos, como las dos caras, la parte más underground y la parte más comercial. Entonces, nos encontramos hoy, en el 2019, ¿no? Con que estos dos géneros, que yo he sido DJ durante 20 años y productor de música, y me acuerdo los primeros eventos que hacíamos y a los que yo iba, eran eventos muy pequeños, ¿no? Y jamás imaginé, ni imaginamos, y creo que esto pasa por gran mayoría de la gente que estuvo involucrada inicialmente en el movimiento, que se fuera a dimensionar a lo que está hoy, ¿no? Entonces, ciertamente han habido lo que se llaman game changers, ¿no? Algo que ha cambiado la manera pues, de cómo se consume la música, de cómo llega, ¿no? Digamos, ese medio que transporta la música. Y son varios que podemos enumerar, ¿no? Esto es un poco, a mi entender, lo que yo he visto que ha pasado en los últimos años. Hablemos de España, 2019, la música urbana como se conoce hoy en día, ¿vale? No el hip hop de Estados Unidos, no el dance
de los años 90, sino hoy en día para nosotros la música urbana pues son, ya los hemos visto, Zetangana, Recycle J, Rosalía, Don Patricio, El Loco Playa, ¿no? Todos estos artistas. ¿Qué es lo que ha llevado a estos artistas al mainstream? A tener tantos millones de reproducciones, tanto reconocimiento, incluso muchos de ellos apoyos en los medios, no todos, ¿no? Por una parte, YouTube, ¿no? Digamos que, por no decir todos los artistas, pero el 99% de estos artistas, en su esencia, cuando nacieron, fueron autoeditados, ¿no? Era muy fácil para ellos grabarse, hacer un vídeo, subirlo directamente a YouTube y dejar que eso solo cogiera de alguna manera vida, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues justamente YouTube, que nace en 2004, 2005, pero no realmente llega a tener una fuerte penetración en España hasta 2008, 2009. Pasa lo mismo con Spotify, que entra en España creo que en 2009, 2010, pero hasta unos años después no llegó a tener peso, ¿no? Sin embargo, este nacimiento de nuevos talentos y nuevos artistas y como que una nueva industria urbana en España nace justamente a partir de estos años, ¿no? Cuando las plataformas de streaming llegan a España y empiezan a tener penetración, luego el Internet, muy importante, los avances tecnológicos, los móviles inteligentes, ¿no? Por otro lado, en la música electrónica juega un papel muy importante, y también en el urbano, pero primero en la electrónica, los ordenadores, los secuenciadores, ¿no? Los programas para producir música. Antes, la gente que hacía música era porque tenían acceso a grandes estudios o a máquinas súper caras para poder hacer música, ¿no? De hace más o menos 2 décadas, de los últimos 20 años, ya no necesitas ir a estos grandes y caros estudios para poder hacer esta música. Ya la puedes hacer desde la comodidad de tu cuarto, con unos plugins no muy caros, algunos ni siquiera pagaban por ellos, pero realmente dejaban su creatividad, ¿no? A volar y pues empezó a haber todo este hervidero de música que hay actualmente, que nunca habíamos tenido tanta música y de tan calidad como tenemos hoy en día, ¿no? Pero eso es justamente porque hay tanta gente haciendo música sin tabús y sin barreras de decir, es que si quiero sonar en la radio tiene que sonar así, y si quiero sonar en el club tiene que sonar así. Hay mucha gente que no piensa en eso, que sencillamente hace música porque le gusta hacer música, y allí es cuando realmente, pues, la creatividad toma protagonismo, ¿no? Beatport es otro de los grandes, digamos, hitos de la cultura electrónica, ¿no? Nace Beatport, y en el momento en que nacía Beatport, sí, había mucha música, había muchos artistas que hacían música electrónica, pero eran igual los que siempre habían estado haciendo música electrónica, ¿no? Ya los artistas que habían tenido éxito demostrado. ¿Qué pasa? Que cuando nace Beatport, todos los productores de música electrónica del momento, chavales que están empezando, quieren estar en Beatport, quieren hacer su música para subir a Beatport, ¿no? También nacen los agregadores, que no necesitabas agregadores de internet, la gente que te distribuye a las diferentes plataformas, ¿no? Ya no necesitabas estar en un sello discográfico para poder estar en Beatport o en YouTube, ¿no? Como hablábamos antes, los grandes festivales es otro de los precursores, ¿no? Del Game Changers. Como veíamos, hoy en día un EDC en Las Vegas o un Tomorrowland en Bélgica, Tomorrowland mete más de 400.000 personas en 2 fines de semana. Con lo cual, si esto no son masas, yo creo que se puede comparar casi a Woodstock, ¿no? Que creo que fueron 500.000 de personas que fue a Woodstock. O sea, esto no lo hace cualquier festival hoy en día, y es un festival puramente de música electrónica. Y, como no, las nuevas generaciones que van creciendo, ¿no? Y tienen nuevos hábitos de consumo. Hoy en día la venta de discos está bastante limitada a los artistas tradicionales, ¿no? Que siempre han vendido discos. Hoy en día es muy difícil que un artista nuevo salga y venda la cantidad de discos que vende un Alejandro Sanz, un Sergio Dalma, por ejemplo. Sin embargo, los nuevos artistas o estos nuevos talentos no están buscando vender discos. Ellos saben que ese no es su fuerte. Su fuerte está en el streaming, en YouTube, en Spotify, en el directo. Todos estos artistas que acabo de mencionar de urbano locales
petan todas las salas. O sea, incluso hacen 2 y 3 funciones enseguida en los mismos días porque hay mucho público para ello, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la escena urbana, ¿no?, actual en España, es cierto que esto no es algo nuevo. El rap y el hip hop y el urbano no es algo nuevo en España, ¿no? A mediados de los años 90, España tuvo una muy buena época, ¿no?, con grandes artistas de muchísimo recorrido, que fueron los lords del rap español, ¿no?, que fueron los que ocuparon, digamos, los festivales y los conciertos, vendían discos a su medida, ¿no?, del 2005 a finales del 2000 un poco. Artistas como K.C.O., Tote King, SFDK, Violadores del Verso, Mala Rodríguez y muchos más, ¿no? Tuvieron por muchos años digamos, una escena que cambió muy poco en esa época. Es cierto que no tuvieron el apoyo que tuvo en el caso de que les comentaba antes el hip hop en Estados Unidos, por ejemplo, el apoyo de los medios, pero ellos mismos, con sus sellos y con su propia fuerza, ¿no?, llevaban un poco esa bandera del rap español, no solo en España, en Latinoamérica también el rap español tuvo mucho éxito. ¿Qué pasa? A finales de la década de 2000, principio de la segunda década, cuando nace YouTube, nace Spotify, todo esto está, digamos, en ebullición, empiezan a ver como nuevos talentos, como esa escena que durante 10, 12 años básicamente era reinada por ellos, empezaban a tener nuevos protagonistas, ¿no? Nacen artistas como Natos Iguaor o Z Tangana, que tan solo con subir vídeos en YouTube y están firmados por ninguna discográfica, tenían millones de reproducciones. Las discográficas se dan cuenta de esto y empiezan a meterse en un, digamos, terreno pantanoso en el que nunca habíamos estado, ¿no? Nunca habíamos trabajado con este tipo de artistas. Sin embargo, empezamos a fichar porque vemos el talento que tiene, ¿no?, el nivel de streams que están generando estos artistas ya en sus inicios era increíble. Que luego artistas como estos dan paso a las nuevas generaciones que vemos hoy en día, ¿no? Lo que hablábamos, en el caso de Don Patricio. A Don Patricio le hemos fichado en Warner a principios de enero. Yo llevo el proyecto de Don Patricio y cuando llegó a la compañía en mayo de este año, en junio de este año, Don Patricio era número 1 en Spotify. Tenía, creo que 3 o 4 semanas en el número 1 de Spotify. Este es un chico que se hizo el disco él, se lo autoeditó completamente. Él tenía su agencia de managers y representantes, pero musicalmente lo hizo todo él. No necesitaba a las discográficas y no necesitaba a los medios para ser un número 1. Sí necesitaba a las discográficas para hacer lo que llegamos a hacer nosotros, ¿no? Don Patricio, Contando Lunares llega, es el número 1 en Spotify, pero no tiene radio y todavía, digamos que le conocen solo a la gente que le interesa la música urbana, ¿no?, y que escucha música urbana. Pero nosotros logramos que esa canción entrara en las radios y fuera apoyada por las radios. No llegó al número 1 de las radios, pero sí llegó al número 7 o número 8. Y cuando Contando Lunares tuvo radio, la canción se sobredimensionó, explotó, estalló y ahora no hay nadie que no haya escuchado esa canción en España o hay muy pocas personas que la hayan escuchado, ¿no? Otra de las cosas que se ha logrado y que se logran a través de una multinacional, ¿no?, una discográfica multinacional, es la internacionalización de los proyectos, de los artistas. Hoy en día, con las plataformas digitales, es mucho más fácil que antes poder llegar a, por ejemplo, Latinoamérica, ¿vale? Porque con solo un clic a un botón, la canción se sube y ya la pueden escuchar todo el mundo. Antes si eras disco físico, tenías que producir los discos en Latinoamérica. Para poder producir los discos en otros territorios, tenías que tener peso, ¿no? Pero eso ahora ha cambiado. Sin embargo, compañías como la nuestra tienen una red muy potente de compañías en otros países de promoción, de marketing, y Don Patricio en México creo que llegó al top 20 de la radio, y en Argentina también está muy potente. Entonces, sí es cierto que por una parte hay muchos artistas que no necesitan de estar en una multinacional para ser exitosos, pero si un artista como Don Patricio, como cualquier otro, llega hecho ya con un bagaje por detrás y con números, la discográfica, ¿no?, lo puede ampliar. Luego, otra de las, digamos, sensaciones del momento es Rosalía,
que no hay para nadie, no es para nadie ningún secreto, ¿no? Rosalía te puede gustar más o menos, pero sin duda ha llegado para sorprender a todo el mundo, ¿no? Un proyecto que realmente, aunque ella ya venía haciendo música desde hace mucho tiempo, no hacía lo que estaba haciendo ahora. En los últimos 2 años ha explotado, año y medio, a partir de su disco El Mal Querer. Y creo personalmente que una de las razones por la que Rosalía es tan exitosa es porque ha conseguido hacer algo que muchos han intentado, pero que pocos han logrado hacer de la manera en que ella lo ha hecho. Y es imprimir, ¿no?, esa identidad tan potente en su música. Rosalía ha logrado coger su raíz, el flamenco, y unirlo con la música urbana, ¿no?, pero de una manera en que nadie lo ha hecho. El flamenco, que es una identidad tan característica y reconocida de España, ¿no? Y es raro que gente antes que ella no haya logrado hacer lo que ella ha hecho. Sin embargo, en el momento que lo ha hecho, ha sido el mejor momento del mundo. Rosalía viene, bueno, no sé si saben, las 3 últimas semanas Rosalía estuvo nominada y ganó premio a la mejor canción en los MTV EMAs, que fueron en Sevilla hace 3 semanas. Hace 2 semanas en los premios 40 principales ganó también a mejor canción y creo que otro premio. Y la semana pasada Rosalía se llevó 3 Grammys latinos en la última edición de los Grammys latinos. 2 de ellos, uno a mejor disco y el otro a mejor disco pop. O sea, el urbano ya no está clasificado como Rosalía está nominada al mejor disco de música urbana. No. El disco de Rosalía ha ganado como mejor disco de música pop y los Grammys lo que han hecho es sencillamente han abierto la veda, ¿no? Y la música urbana se ha coronado entonces como la música de masa. Si no ellos, ¿quién? Entonces, la música urbana, en el caso de España, se posiciona como el género más demandado entre la juventud. Y ya si nos vamos a Latinoamérica y nos metemos en el latino, que los ritmos latinos, el urbano latino o el reggaetón, como lo llaman, está presente en Latinoamérica desde principios de los 90, pero nunca con un auge como el que tiene, ¿no? Allí es el verdadero rey, la música urbana latina, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos, no? Venimos desde el rock and roll de los años 70, la música negra, cuando nadie la escuchaba, cuando solamente podías ir a un bar de blues o un bar de folk y de estos géneros musicales en los que no todos se aventuraban, por razones obvias. Vemos como la música de masas, que además toda bebe de estos géneros, se ha ido transformando a través de los años, ¿no? Y hoy en día nos encontramos con que incluso el urbano, la música dance, son músicas de masa. Y en el caso del urbano, que envuelve no solo el rap y el trap, sino que envuelve muchos géneros, sin duda en el caso de España ha llegado para quedarse. Hay infinidad de nuevos productores, de nuevos talentos haciendo música, muy talentosos, que poco a poco irán llegando a nosotros, ¿no? A través de los canales que ya hemos mencionado anteriormente. La música electrónica sí es cierto que quizás en los últimos años, de alguna manera, quizás se ha congelado un poco, ¿no? No ha tenido el auge que tuvo la música urbana o que ha tenido la música urbana en los últimos años. Una de las razones es porque la música dance no ha sido muy potente en el streaming nunca, ¿no? Esto es algo que no tiene la música, que no es lo mismo para la música urbana. Pero el dance, de alguna manera, que tuvo este auge con el EDM, ¿no? Parece que todos estos grandes artistas que lo abanderaban, de alguna manera como que se ha calmado todo un poco. Pero sin lugar a dudas estamos ante 2 fenómenos muy interesantes. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo. Este es solo mi punto de vista. Estamos abiertos.